Buenas tardes, nosotros hoy les vamos a hablar sobre la enfermedad de Lake. Nuestro equipo está conformado por Jesús Alejandro Ochoa Ramírez, Hugo Alejandro Gómez de la Cruz y Dafne Juliet Hernández Sánchez. Nosotros pertenecemos a la carrera de médico cirujano y partero en el primer semestre del grupo Z01 de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Tonalá. La definición como tal, el síndrome de Lake, pues es una enfermedad genética rara y progresiva que afecta principalmente el sistema nervioso central, especialmente en el tronco cerebral y los ganglios basales. Se caracteriza generalmente por la degeneración de estas áreas del cerebro, lo que causa pues problemas motores, pérdida de habilidades cognitivas y el deterioro físico. Esta enfermedad pues suele manifestarse en la infancia y puede ser grave con complicaciones potencialmente mortales. La fisiopatología de esta enfermedad, pues principalmente las mitocondrias, que son fundamentales para la producción de energía mediante la fosforilación oxidativa en la membrana interna, pues estas sufren un daño, y en el síndrome de Lake pues pueden relacionarse con deficiencias enzimáticas en esta cadena debido a mutaciones del ADN nuclear o mitocondrial. Durante la cadena de respiratoria se genera pues un gradiente de protones que la ATP sintasa pues utiliza para sintetizar el ATP, y que es la fuente principal de energía celular. Como tal, el síndrome de Lake pues es una enfermedad neurometabólica que se caracteriza por la degeneración progresiva, como ya había comentado, del sistema nervioso central, y pues está relacionada principalmente con las disfunciones de la cadena respiratoria, en resumen. Conociendo lo que es el síndrome de Lake, vemos que ese trastorno es un trastorno principalmente que se va a dar a la mitocondria. Nos va a producir anormalidades en el sistema nervioso central, y es por eso que lo vamos a presentar, en este caso lo vamos a ver en el paciente con signos y síntomas muy notorios, por ejemplo en las anormalidades del sistema nervioso central, como retraso en el desarrollo, regresión de las acciones. Vamos a tener retraso psicomotor, atrofia óptica, ataxia, dificultades en la alimentación. Lo que pasa en esta enfermedad es que la energía con la que normalmente hacemos las actividades se va a inhibir, se va a quitar. Es por eso que el paciente va a empezar a tener lo que son reacciones más lentas, y principalmente en el sistema nervioso central. Vamos a denotar, perdón, en el paciente retinosis pigmentaria, parálisis de los nervios craneales, hipotonia, contracciones musculares involuntarias, así como anomalías respiratorias, sordera y alteraciones del sistema nervioso periférico. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Lake fueron definidos en 1996. Algunos de estos fueron, por ejemplo, tener una enfermedad neurológica progresiva con retraso en el desarrollo motor y en el desarrollo intelectual, además de tener señales y síntomas de la enfermedad del tronco cerebral con el desarrollo motor y el desarrollo intelectual, además de tener una concentración elevada de lactato en la sangre y líquido cefalorraquídeo. Como no todos los pacientes tienen los niveles altos de lactato en sangre, se crearon nuevos criterios de diagnóstico que no consideraron este hallazgo necesario para el diagnóstico, o sea, el hecho de medir los niveles de lactato en la sangre, pues no fue como que algo muy definitivo. Además, propusieron que se incluyera la disfunción de la mitocondria como otro criterio para el diagnóstico del síndrome de Lake. Y además, este diagnóstico se establece con el examen genético que muestra las mutaciones en los genes responsables por los diferentes tipos de la enfermedad. Bueno, pues conociendo una vez de qué se trata lo que es esta enfermedad, cuáles son los signos y síntomas, y adentrándonos un poco en la investigación de esto, una de las preguntas más comunes y las que más nos interesa es saber si hay tratamiento para esta enfermedad. Sin embargo, actualmente para el síndrome de Lake se enfoca principalmente en mejorar lo que son los síntomas, deteniendo la progresión de la enfermedad y mejorando la calidad de vida, ya que aún no existe una cura definitiva para revertir el daño. Es decir, esta enfermedad ya no tiene lo que es cura, sin embargo se puede tratar y se puede prolongar un poco más la sobrevivencia del paciente. Se han estudiado varias opciones terapéuticas con estos objetivos en mente principalmente. Un poquito más adelante de la presentación vamos a ver acerca de lo que es la dieta cetogénica, y vamos a entender por qué este sería un tratamiento viable para este tipo de pacientes.
El pronóstico de la enfermedad de Lake es muy desfavorable, ya que pues cuentan con una esperanza de vida muy reducida para la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad. Bueno, la epidemiología o prevalencia del síndrome de Leigh, pues este síndrome de Leigh fue descrito por primera vez en 1951 por el neuropatólogo británico Dennis Leigh, por eso su nombre. Se presenta con una incidencia de hasta 1 de 40.000 recién nacidos vivos, sin predilección de género o raza como tal. En México pues no existen cifras oficiales de estas enfermedades. La primera en el mundo pues se sabe que se descubrió hace 50 años, por ello pues se ignora el pronóstico de vida, pero hasta hace algunos años se tenía registro de 3 niños que padecen esta enfermedad en México. Además de que de acuerdo a datos de prevalencia en estudios hechos en Australia y Suecia, se estima que la prevalencia del síndrome de Leigh es de un afectado de cada 30.000 hasta 40.000 recién nacidos vivos, como lo había mencionado ya. Y pues esta enfermedad se asocia con las de tipo mitocondrial, que también su prevalencia es de 1 de cada 100.000 nacimientos. Bueno, pues les vamos a hablar sobre un caso clínico que es referente a la enfermedad de Leigh. Es un paciente que en el primer mes de edad presentó leve tinte ictericio e hipotonía y recibió lactancia materna exclusiva. A los 2 meses de edad no tenía sostén cefálico ni sonrisa social. Se sugirió una estimulación por parte de la madre. A los 3 meses inició intentos de control cervical y de rolado. Además, se le indicó rehabilitación. A los 5 meses fue ingresado por síndrome convulsivo. Le realizaron una punción lumbar para descartar una neuroinfección. Se le realizó una tomografía axial computarizada y refirió los siguientes hallazgos: áreas hipodensas sin efecto de masa sobre estructuras adyacentes, probablemente relacionada con lesión vascular de tipo isquémica, además de estudios genéticos y bioquímicos. Eh, pues dentro de los estudios que le realizaron, sus resultados estuvieron dentro de los valores normales y se le diagnosticó trastorno global de neurodesarrollo, anemia leve y síndrome de Leigh. Fue tratado por fisiatría, neuropediatría y genética. Además, recibió clonazepam. A los 7 meses luce más activo y desde el 9º mes se le añadió L-carnitina. Con mejora de sostén cefálico, ya gira sobre sí mismo y eleva la cabeza en decúbito. La madre refiere dificultad para deglución de sólidos, gateó a los 16 meses y marchó con apoyo a los 20 meses. A los 2 años se manejó con sesiones de fisioterapia, con evolución lenta en el desarrollo neuromotor. Se mantiene de pie, con buen sostén cefálico, y a la edad de 2 años y 2 meses la hipotonía aún persiste en todas las extremidades. Se le recetaron 100 miligramos de coenzima Q10 y 4 meses después ocurre un aumento de hipertonía en miembros inferiores. No se descarta la patología y se mantiene el diagnóstico de enfermedad mitocondrial. A los 2 años y 8 meses se realizó resonancia magnética, obteniendo como conclusión una sutil señal de hipertonía. A los 3 años con 9 meses hubo un mejor sostén cefálico, mayor precisión en los movimientos motores, bipedesta con apoyo y camina con ayuda materna. Ha mejorado el lenguaje, obedece órdenes y controla esfínteres. Bueno, pues ahora pasemos a lo que es la última parte, a explicarles bioquímicamente cómo afecta lo que es este trastorno neurodegenerativo en lo que es nuestro paciente. Para comenzar, venimos platicando y hemos hablado de que es un problema que se da en las mitocondrias. Principalmente hay que definir qué son las mitocondrias, ya que estos son aquellos organelos citoplasmáticos cuya función principal es llevar a cabo el metabolismo oxidativo, dando por consiguiente lo que es la producción de energía en la forma más conocida como ATP, trifosfato de adenosina, que este ATP nos va a servir para darnos lo que es la energía necesaria para poder llevar a diario nuestras actividades cotidianas. Lo que es el síndrome de Leigh se va a originar por un trastorno mitocondrial.
Es decir, va a afectarnos a lo que les acabo de comentar, al organelo que nos va a producir la energía para todo nuestro organismo y para todas las funciones que normalmente hacemos. Este es un trastorno mitocondrial genéticamente determinado de aparición esporádica o con herencia variable. Va a ser autosómico recesivo ligado a lo que es el cromosoma X o a herencia materna. Pues bueno, este síndrome de Leigh nos va a producir directamente un déficit del complejo piruvato deshidrogenasa y déficit en lo que son los complejos de la cadena de transporte de electrones. Pero, ¿qué es la deficiencia de piruvato deshidrogenasa? Según la disponibilidad de alimentos que el cuerpo va a utilizar para convertir lo que es la glucosa en energía, esto es lo que se va a ver mermado, ya que las células necesitan este tipo de energía y al no tener lo que es el piruvato deshidrogenasa, va a comenzar a desencadenar una inhibición de las cadenas que nos van a producir el ATP, para que la célula lo pueda tomar y pueda hacer lo que es la función, como normalmente lo haría un paciente sano. Lo que son las alteraciones del ADN mitocondrial incluyen las deleciones esporádicas, las duplicaciones, deleciones simples y las mutaciones puntuales. Yo les vengo platicando de que el ADN mitocondrial se va a producir lo que es el trastorno por un gen en el cromosoma X. En este tipo de caso, lo que es la madre va a aportar una mutación en su ADN mitocondrial y lo va a transmitir a sus hijos. Es por eso que les comentaba que se da lo que es hereditario el síndrome de Leigh. En este caso, la madre lo transmite a lo que es la hija, pero solo las hijas lo van a poder transmitir a su descendencia. Bueno, ¿cómo funciona lo que es este trastorno en la cadena de la producción de ATP? Aquí en la flechita que nosotros podemos ver verde, debajo de lo que es el ácido pirúvico y el acetil-CoA, aquí se va a inhibir lo que es la enzima el piruvato deshidrogenasa. Una vez que nosotros venimos de consumir lo que son carbohidratos o cualquier otro alimento que nos dé lo que es glucosa, la glucosa ya no va a pasar a lo que es la ruta completa y por lo tanto no vamos a tener piruvato, ya que falta la enzima de piruvato deshidrogenasa. Entonces, ya no poder convertir lo que es la glucosa y inhibirse esa parte del piruvato de deshidrogenasa para que siga avanzando a lo que es el acetil-CoA, acuérdense que el acetil-CoA va a ser aquel que va a introducirse directamente al ciclo de Krebs para poder comenzar con lo que es la transformación del ATP. Cuando tenemos la falta de piruvato de deshidrogenasa, se nos van a inhibir por ende todas las cadenas que conciernen a en este tipo de orden. En este caso, el ciclo de Krebs es vital, ya que a tener ya que está inhibido. Por tanto, el transporte de la cadena de electrones, hay que recordar que este transporte de cadena de electrones es importante, ya que lo que son las moléculas, los electrones van a ir pasando de complejo en complejo para poder liberar precisamente ATP. Por tanto, tampoco hay fosforilación oxidativa y es por eso que el paciente en el caso clínico comienza a presentar lo que es déficit de lo que son las actividades motoras, así como ictericia, porque los glóbulos rojos están muriendo. Una parte fundamental que ayuda a lo que son los glóbulos rojos es la energía que estas rutas nos proporcionan para que puedan continuar con vida. Es por eso que vemos todo lo que son los síntomas como la ictericia, falta de movimiento, trastornos neurodegenerativos, que la cabeza se nos va de lado, no la podemos sostener, entre otro tipo de síntomas que ya se los mencioné anterior a esto. Aquí el problema de esta ruta de este trastorno, perdón, es que se nos va a inhibir lo que es la formación de ATP de la forma aerobia. Entonces, cuando no tenemos lo que es la formación de ATP con esta ruta, se nos va a comenzar a acumular lo que son radicales libres, ya que no se están descomponiendo como deberían de descomponerse las moléculas de glucosa. Lo que pasa con los radicales libres es que van a tomar otra ruta, va a ser la ruta anaerobia, se van a ir a lo que es la ruta de los restos ácidos, se empiezan a formar lo que son un acúmulo excesivo de lo que son lactatos y por ende el paciente va a presentar una acidosis láctica. Aquí lo que pasa en estos pacientes es que ya no puede producir energía como normalmente lo haría una persona normal de una comida, de una ingesta común, como todo lo podemos hacer, sino que ahora va a empezar a destruir lo que son los ácidos grasos para poderle dar la energía a lo que es el cuerpo, ya que no la tiene de manera normal como debería de llevarla. Durante todo el caso hemos visto también cómo se nos habla acerca de lo que es la coenzima Q. Es lo que yo les menciono, la cadena de transporte de electrones se va a encontrar situada en la membrana interna mitocondrial. Esto es importante ya que también el ciclo de Krebs está dentro de la mitocondria. Al ser un trastorno mitocondrial,
Por ende, todo lo que son estas cadenas se nos van a inhibir y lo que es la función principal, que es darnos energía, no la vamos a tener. En un paciente, se puede corresponder con la forma congénita del déficit del complejo 1, caracterizada, como les comento, por la acidosis láctica debido al aumento de lactatos que hay en el cuerpo, porque no se están yendo a lo que es la cadena de transporte, ni a la fosforilación oxidativa, ni al ciclo de Krebs. Es por eso que se produce muerte en el periodo neonatal, como les comentaba mi compañero Hugo. En la mayoría de los casos los pacientes fallecen. Se da lo que es un paro cardiorrespiratorio y esto se produce tanto en el complejo 1, 2, 3 y 4. También se debe a que en los primeros meses de vida se va a dar una mutación en el gen T8993G, que va a codificarnos la unidad 6 de la ATPasa con una proporción del ADN mitocondrial, que es lo que les comentaba de la madre al hijo, que va a superar el 90% de los genomas mitocondriales. Es decir, el gen en este caso ya está afectado y por ende se va a ir transcribiendo, y no va a haber cura. Es irreversible lo que es ese trastorno. Ahora bien, pues es importante saber que lo que es la coenzima nos va a ayudar a ser eficaz. Esta enzima es una proteína que acelera lo que es la velocidad de las reacciones químicas en las células del cuerpo para producir lo que es la energía necesaria para que las células crezcan y se mantengan sanas. Al tener comprometido esta parte, es por eso que vemos un deterioro en la energía del cuerpo, no tenemos lo que es la suficiente producción y por eso vemos cansancio y vemos al paciente que dura pues un poco tiempo de vida. Yo les hablaba de la dieta cetogénica, ya que esta dieta es baja en carbohidratos y es alta en ácidos grasos. Se da que es alta en ácidos grasos, ya que cuando tienen ese trastorno, los carbohidratos ya no se degradan y ya no se obtiene el ATP como normalmente se haría, sino que ahora pasa a lo que es la vía del piruvato para poderlo hacer, convertir los ácidos grasos en ATP. Sin embargo, esto no es muy eficaz, ya que no tienen los mismos ATP que una glucosa normal no lo daría. Es por eso que el tiempo de vida de estos pacientes es muy poco. Como equipo, pues podríamos concluir que la enfermedad de Leit o síndrome de Leit es una enfermedad neurodegenerativa rara y grave que se presenta mayormente durante la infancia. A través de esta investigación, pues hemos logrado un mejor entendimiento sobre las bases genéticas y bioquímicas que subyacen con la enfermedad, identificando pues las mutaciones en genes involucrados en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, como así también las causas predominantes de esta. Además, pues se ha demostrado que la disfunción mitocondrial resulta pues en un déficit energético severo, afectando pues principalmente lo que es el cerebro y los músculos. Por eso son las causas de los síntomas de esta enfermedad. Además, los avances en técnicas de diagnóstico molecular pues nos han permitido una identificación más rápida de la enfermedad y pues precisa en ese sentido, lo que facilita pues un diagnóstico temprano y el manejo adecuado de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de todos estos avances tecnológicos como tal, aún no se logra identificar un tratamiento preciso para tratarla o una cura definitiva. Hasta el momento, solamente los tratamientos se enfocan en aliviar los síntomas de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los avances tecnológicos o en técnicas de diagnóstico pues siguen siendo necesarios para desarrollar terapias pues más efectivas para el tratamiento como tal de la enfermedad, aunque pues como conclusión pues la enfermedad no tiene una cura y es mayormente paliativa.